En cambio, la que no duele y es la hemorragia más frecuente es la placenta previa, ¿no? La placenta previa. Esta es la que no duele, miren, sangrado indoloro. Y el bebito está bien, no hay sufrimiento fetal. Esta es la, entre comillas, la hemorragia benigna. No hay dolor, no hay sufrimiento fetal. Es por ello que cuando evalúes una hemorragia de tercer trimestre, pasadas las 30 semanas, no se realiza tacto vaginal. Contraindicado el tacto en hemorragia de tercer trimestre. En cambio, en primer trimestre se hacía tacto, ¿no? Para ver cómo está el cuello. Acá no. Porque puede tratarse la placenta previa, que es la hemorragia de tercer trimestre más frecuente, y puede sangrar. El sangrado indoloro, esa es la característica, ¿no? Principal factor de riesgo, cesárea. ¿Por qué cada vez hay más placenta previa? Que la mujer termina cada vez más por cesárea. Principal factor de riesgo, multiparañosa, legrado, tabaco, vivir en altura, feto masculino, raza afroamericana, tiene más riesgo de placenta previa. Cuando está a 2 centímetros del OSI se llama de inserción baja. Cuando está a 2 centímetros del orificio cervical interno. Cuando está al borde se llama marginal. Cuando la placenta previa está al borde del OSI, al borde del orificio cervical, se llama marginal. Cuando ya tapa al orificio cervical se llama oclusiva. Y hay 2 tipos de oclusiva, parcial y total. Oclusiva parcial y oclusiva total. ¿Cómo confirmamos una placenta previa? El estudio de elección es el ECO-TV. Ecografía transvaginal es el que nos va a confirmar. Ecografía transvaginal. ¿Pero con qué se asocia la placenta previa? Miren, con RPM y con acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo? Cuando la placenta invade el miometrio. Cuando la placenta invade el miometrio se llama acretismo. Y eso es por defecto de la membrana de Nita-Buch. Defecto de la membrana de Nita-Buch. Va a producir el acretismo placentario. ¿Y cómo evalúas el grado de invasión de un acretismo? Con la resonancia magnética. Cuando quieres evaluar el grado de invasión de un acretismo, se pide resonancia magnética. Ecografía TV para ver la placenta previa. Y si sospechas acretismo, pídele resonancia para ver el grado de invasión. Por eso acuérdate de esta formulita, ¿eh? Placenta previa más cirugía uterina, bastantes cesáreas, bastantes legrados. Cuando tengas el diagnóstico, te vas a tocar con mujeres que tienen placenta previa y les preguntas si han tenido bastante cirugía uterina, y si la respuesta es sí, tienes la obligación de descartar acretismo placentario. Acretismo placentario. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Placenta previa en una gestante que tiene bastante cirugía, descarta acretismo placentario. Y el problema del acretismo es que invade. Por lo tanto debes saber hasta dónde invade, porque puede invadir incluso recto, vejiga, etc. Entonces, el acretismo es cuando la placenta invade el miometrio. Y acá tenemos los grados, miren. Lo normal es acá que ves una interfaz. Miren esta interfaz, ¿no? En el endometrio. La placenta llega acá y no invade, porque hay una interfaz. Pero acá no hay esa interfaz, miren. Quiere decir que la placenta está pegada al miometrio. Está pegada, está adherida. Eso se llama acreta, cuando está adherida. Cuando ya invade el miometrio, miren cómo le invade. Ya no solo está pegada, sino invadiendo. Increta. Y cuando ya le invade completamente y llega hasta ¿dónde? Hasta la serosa, la perfora, ¿no? Percreta. ¿Ah? Entonces acuérdate así, ¿ah? Acreta, adherida. Increta cuando le invade. Percreta cuando la perfora y llega hasta la serosa. ¿Quién es la más frecuente del acretismo? La acreta.
cuando solo está pegada, ¿ya? La creta. Y esta es la hemorragia fetal, la llamada vasa previa, hemorragia del feto. ¿Por qué del feto? Porque los vasos fetales están cerca al orificio cervical interno y se rompen. Por eso es una hemorragia fetal, porque los vasos fetales están cerca al óseo. Su principal factor de riesgo es la inserción anómala de placenta, o también llamada inserción velamentosa de la placenta. Inserción velamentosa. O cuando tiene un lóbulo accesorio, y eso se llama placenta subcenturiata, cuando tiene un lóbulo accesorio. La placenta, cuando tiene un lóbulo accesorio, se llama subcenturiata. Miren cómo es la rotura de la vasa previa. Es una gestante que está en parto, ¿ya? Y en el parto se le rompen las membranas. Y posterior a la rotura, sangra y hace sufrimiento fetal. Se le rompe membranas, aparece hemorragia y sufrimiento fetal. Debemos descartar rotura de vasa previa. Y acá deben diferenciarlo de placenta previa, miren. La placenta previa primero sangra, ¿no? Y ese sangrado, ¿qué va a ocasionar? Ruptura de membranas. Primero es el sangrado y luego la rotura de membranas. ¿Y cómo está el bebito? El bebito está tranquilo. El bebito está tranquilo. En cambio, en la vasa previa, primero es la rotura de membranas. Primero se rompen las membranas. Luego sangra. ¿Y cómo está el bebito? En sufrimiento fetal. En sufrimiento fetal. Por lo tanto es diferente. ¿Correcto? Es diferente. En vasa previa primero se rompen las membranas, luego sangra y hace sufrimiento fetal. Conducta en la vasa previa, cesárea. Hay que hacer rápidamente cesárea, ¿no? Y esta es otra catastrófica, ¿no? Como cualquier rotura de víscera, la rotura uterina. Principal causa, cirugía. La mujer se somete a cesárea y menos de 2 años de nuevo queda embarazada. Cuando en menos de 2 años hay cesárea y cesárea, hay alto riesgo de rotura uterina, porque la cicatriz es la que se rompe de la cesárea. O una miomectomía, legrados excesivos, mal uso de los uterotónicos, oxitocina, misoprostol, mucha sobredistensión del útero, el DPP por la hipertonía. El útero está tan hipertónico que se puede romper, pero la principal causa es la cicatriz de una cesárea. Antes de que se rompa el útero, chicos, se llama inminente. Antes de que se rompa, te avisa, porque la contracción está muy intensa. El útero se contrae con mucha hipertonía. Y este es el datito específico, miren. Es tan intenso que en el segmento uterino inferior se ha formado un anillo de contracción. En el segmento uterino inferior se forma un anillo, se llama anillo de Van. Anillo de Van. O los parametrios están tensos, eso se llama signo de Frommel positivo, ¿ya? Parametrios tensos, signo de Frommel, parametrios tensos. Eso es rotura inminente. Hipertonía, anillo de Van, signo de Frommel. Porque cuando ya se rompe la rotura consumada, ¿cuál es el primer dato que te tiene que hacer sospechar? Cesan las contracciones uterinas, desaparecen. De lo que estaba bien intenso, desaparecen las contracciones. Y asociado a eso, ¿qué aparece? La palpación fetal fácil. Como se ha roto el útero, el feto se expone y se palpa fácil, como si estuviera debajo de la piel el feto. Eso es rotura uterina, ¿no? Cesan las contracciones, el feto se palpa fácil y es catastrófico. La madre hace shock, dolor severo, sufrimiento fetal, muerte fetal. Por lo tanto, debemos actuar rápido, ¿no? Entonces, también cesárea de emergencia cuando hay una rotura uterina, cuando sospechemos de rotura uterina.
Muy bien, y terminamos con hemorragia posparto, ¿no? Terminamos con hemorragia posparto. Muy bien, hoy día hemos empezado tarde, así que me van a disculpar, voy a tomar un poco más de tiempo solo por esta clase. La próxima sí, empieza a las 3 en punto, termina a las 7, ¿ya? Hoy día siempre los primeros días de clases es así. Hemorragia posparto, miren. Esta es la principal causa de muerte materna. Principal causa de muerte materna. ¿Estamos? La mamá se muere de sangrado y esta es la principal causa. ¿Cómo definimos una hemorragia posparto? Cuando la pérdida es más de medio litro por vía vaginal, o más de 1 litro por cesárea, o caída del 10% de hematocrito, o de hemoglobina caída de 3 puntos, 3 gramos, ¿no? Esa es una hemorragia posparto. O cualquier sangrado que genere hipotensión. ¿Cuándo un sangrado genera hipotensión? Cuando pierde más del 30% de la volemia. Cuando una hemorragia pierde más del 30% de la volemia, genera shock y ya entonces es algo patológico, ¿no? Dividimos en 2 periodos. Primeras 24 horas, inmediata o pasada las 24 horas. ¿Cuál es la etiología? Las llamadas 4 T's. Acuérdate las 4 T's. T de tono uterino, T de trauma y T de tejido por retención de restos placentarios y T de trombina. Tono, trauma, tejido, trombina son las 4 principales causas de hemorragia posparto. Pero la más frecuente en las primeras 24 horas, es la atonía uterina. Es la causa más frecuente, de lejos. Puérpera y en las primeras 24 horas, sangrado profuso, atonía uterina. Por eso debes palpar el útero. Hay que palpar el útero. ¿Cómo debe estar el útero en una puérpera? ¿Debajo o encima del ombligo? Debajo del ombligo debe estar. Y bien contraído. Pero si está encima del ombligo y relajado, entonces es una atonía uterina, ¿no? ¿Qué pasa si el útero está bien contraído? ¿Qué debes descartar? Trauma del canal del parto. Si el problema no es el tono uterino, quiere decir que hay un trauma en el canal del parto. Y lo más frecuente es la laceración cervical. La laceración del cuello es el trauma más frecuente. Miren los factores de riesgo. Y para ver la laceración cervical, ojo, no se coloque espéculo, se coloca valvas. Hay que colocar valvas para ver la laceración del cuello, no espéculo. Factores de riesgo para atonía: sobredistensión del útero, una gestación múltiple, un polidramnios, un feto macrosómico, distiende mucho el útero y luego en el puerperio está en atonía porque se cansa. Lo múltiple, polidramnios, macrosómico, ¿no? Sobredistensión. Multiparidad, parto prolongado, mioma intramural, impide la buena contracción, infección o uso prolongado de oxitocina. En el trauma del canal del parto, este es el principal factor. Macrosómico, el feto macrosómico sale y destruye todo, ¿no? Laceración cervical o desgarros perineales. Grado 1, cuando se compromete piel. Grado 2, músculo perineo, músculo del periné. 3, ¿cuándo es un desgarro grado 3? Cuando rompe el esfínter anal. Cuando se rompe el esfínter anal es grado 3. Y grado 4, cuando se compromete la mucosa rectal. Mucosa rectal, ¿ya? Grado 4, mucosa rectal. El 3 y el 4 es grave, ¿no? Porque el 3 compromete esfínter anal y el 4 mucosa rectal. Pero ¿cuál es la principal causa de hemorragia posparto tardía? Es decir, pasada las 24 horas. Retención de restos placentarios.
retención de restos placentarios. Es la principal causa de hemorragia posparto tardía. Entonces, si te dicen temprana, la más frecuente, atonía. Tardía, la más frecuente, retención de restos placentarios. Y eso se produce en la placenta que tiene el óvulo accesorio, que habíamos dicho se llama placenta subcenturiata. Tiene el óvulo accesorio y se queda. Y eso va a generar sangrado. O cuando se queda toda la placenta. Cuando se queda toda la placenta y no la puedas extraer, ese es un acretismo placentario, ¿no? ¿Por qué no lo puedes extraer? Porque está pegada al miometrio. No sale. Es un acretismo placentario. Y lo más raro son las coagulopatías, ¿no? Sepsis, DPP, SIT, enfermedad de von Willebrand, o sea, problemas de coagulación, ¿no? Manejo de la atonía uterina. Miren, el manejo de la atonía uterina. Entonces, el manejo de la atonía uterina, ¿correcto? Es con, primero, en cualquier hemorragia, chicos, ¿qué se deben asegurar? 2 buenos catéteres periféricos endovenosos. Eso es para cualquier hemorragia. Viene un paciente con hematuria, hemoptisis, hematemesis, que está sangrando de forma activa, sus 2 catéteres periféricos, Avocat 16, porque le vas a tener que pasar cristaloides para recuperar volumen. Por lo tanto, lo primero es asegurar vía. Segundo, masaje bimanual externo. Tienes que hacer masaje al útero. No con una mano, ahí estás jugando. Con 2 manos. Miren, así. Uno por dentro, el otro por fuera. Ese es el masaje bimanual externo para la atonía uterina. Y el tercero es el fármaco. Empiezas con los fármacos. Y el fármaco de elección es la oxitocina. Es el de elección. O su análogo, ¿correcto? Hay análogo o agonista de receptores de oxitocina, que es la carbetocina. También, carbetocina. Tenemos carbetocina, ¿correcto? Y se utiliza porque es un agonista de los receptores de oxitocina. Dosis, por ahí, miren, endovenoso 10 a 40 unidades. En infusión continua, no en bolo. Le pasas en bolo, se choca. Es en infusión endovenosa continua. 10 a 40 unidades, bien diluido. O si no hay vía, intramuscular, no pierdas tiempo, una ampolla intramuscular de 10 unidades. Metilergonomina también ayuda, 0.2 miligramos intramuscular. ¿Cuándo está contraindicado la metilergonomina? Cuando tiene preeclampsia. Si ha tenido preeclampsia, no puedes utilizar metilergonomina cuando ha tenido presión arterial elevada. Análogos de prostaglandina F2 alfa. Análogos de prostaglandina F2 alfa. Se llama carbopros. Carbopros, análogo de prostaglandina F2 alfa. ¿Correcto? Ya está. Y el que también ayuda es el misoprostol. Recuerden, el misoprostol es análogo de prostaglandina E1. Análogo de prostaglandina E1 es el misoprostol. ¿Correcto? De 600 a 1000 microgramos por vía oral. 600 a 1000 microgramos. Profilaxis, 600 microgramos. ¿Podemos hacer profilaxis de hemorragia posparto? Sí. 600 microgramos de misoprostol. Tratamiento, 800 a 1000 microgramos. 800 a 1000 microgramos como tratamiento. Vía oral, vía sublingual o rectal. ¿De cuánto vienen las tabletas de misoprostol? 200 microgramos. Viene de 200 microgramos. Le colocas 4 a 5 tabletas por vía intrarrectal. ¿No? Eso va a estimular la contracción. Cuando falla las medidas farmacológicas, viene la medida quirúrgica. Y ahí están todo lo que se puede hacer, ¿no? Miren esta sutura hemostática que les he puesto en el gráfico, que es la sutura de Belinch. Sutura de Belinch, sutura hemostática. Ligar vasos, embolización y lo último, la histerectomía. Podemos ligar la arteria uterina, podemos ligar la arteria
hipogástrica, que es la mamá de la arteria uterina, o la histerectomía. ¿Qué pasa si la gestante está sangrando, ¿no es cierto?, y no palpamos el útero? Porque cuando una puérpera sangra, lo primero que debes descartar, ¿cuál es? Atonía uterina. Palpas el útero, pero no encuentras el útero y está sangrando severamente. Inversión uterina. Puérpera que sangra y no se llega al palpar el útero. Inversión uterina. ¿Correcto? Ahí, ¿qué hay que hacer? Reposición manual. Maniobra de Johnson. Reposición manual. No se puede. Cirugía. Laparotomía. ¿Ya? Eso se llama la cirugía de Huntington, para reponer la posición. Entonces, de esa manera actuamos frente a una hemorragia posparto.